Hola, nuevamente con ustedes, vuestra amiga Elba, de Elba Dolls Atelier. Hoy quiero compartir con ustedes una nueva carita para pintar. Es mi stencil número 009, espero que le guste y vamos a trabajar juntas hoy. Ok, una vez que hemos cortado, cosido y rellenado nuestra carita, vamos a colocar nuestro stencil. Y vamos a utilizar unos alfileres para poder sostenerlo en una posición que nos permita poder utilizar el stencil y hacer el delineado de la carita. Vamos a comenzar por la parte de arriba de las cejas. Las cejas y los ojos. Entonces con un lapicero que se puede borrar con el calor o con un lápiz que pinte muy clarito, vamos a delinear utilizando las aberturas de nuestro stencil. Parte del párpado, ya hicimos las cejas, ahora hacemos los párpados. Y luego, apretando un poquito el stencil hacia abajo, vamos a delinear lo que es el ojo. Luego el otro ojo. Siguiendo las aberturas que encontramos en el stencil. Ahora, para hacer la nariz y la boca vamos a colocar otros dos stencils que al comienzo no colocamos. Junto a la nariz, al otro lado de la nariz, y en este caso en la parte inferior de lo que es la boca. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el costadito de la nariz. Y luego el entorno de la boca. Una vez que ya lo tenemos delineado, procedemos a sacar los alfileres. Y ya tenemos dibujada nuestra carita. ¿Ok? Que lo que hacemos ahora es, vamos a terminar las partes que no están, que es la parte superior de la iris, redondeando un poquito, vamos formando la parte superior de la iris que falta, y luego hacemos las partes oscuras de la nariz. Vamos a agrandar un poquito esto de acá y vamos a hacer aquí, dibujar aquí una U y luego jalamos para hacer la sonrisa. Y ya tenemos delineada la boca. Una vez hecho eso, ya la tenemos. Si gustan, pueden hacerle una pequeña rayita aquí para delimitar la nariz.
Y ahí ya tenemos lista nuestra carita para ser pintada. Entonces ahora vamos a preparar nuestros pinceles y nuestras pinturas para empezar a pintar. Ok, para comenzar voy a utilizar este pincel que es un pincel lengua de gato suave para poder difuminar, y voy a utilizar un color que se llama ciervo. No sé si logran ver. Aquí en Inglaterra se llama color ciervo, que es una especie de beige muy clarito, una tonalidad piel. Si logran ver, si lo pongo junto a la tela, pueden ver ustedes que es unas tonalidades más oscuras que el color propio de la tela, ¿no? Entonces voy a colocar un poquito de pintura a un costado. Voy a humedecer el pincel. Una vez que lo he humedecido, lo seco, le quito todo el excedente de agua. Una vez que está hidratado, pongo un poquito de pintura, la difumino, y de ahí empiezo a dar tonalidad en lo que es la parte del párpado, en la parte superior del párpado. Y voy bajando poco a poco. Aconsejo que siempre traten de utilizar muy poca pintura para comenzar, y después poco a poco van a ir viendo que si tienen necesidad le pueden ir aumentando más pintura con su pincel gradualmente, ¿no? Entonces yo he hecho una especie de triángulo acá en la parte superior de la ceja, luego he bajado párpado, estoy bajando por el contorno de la nariz y bajo debajo del párpado. Lo mismo voy a hacer en el otro lado. Hidrato un pincel, le quito el excedente del agua y un poquito de pintura con un poquito de pintura en el pincel. Mezclo, hago que se bañe todo, le quito el excedente y muy suavemente, poco a poco, empiezo a pintar la parte superior de el párpado. Una especie de triangulito hago aquí entre la ceja y el párpado, y después empiezo a bajar, voy debajo del ojo. ¿Ven? No estoy poniendo más pintura, solo estoy utilizando eso que tengo. Costado de la nariz, el otro costado de la nariz, y retoco las partes que siento que pueden necesitar un poquito más de pintura. Aprovecho el excedente que todavía tengo, trato de poner un poquito más de pintura sobre la nariz. La parte superior de la nariz. Entre el labio y la nariz pongo un poquito, siempre difuminando. Debajo de la boca, del labio inferior, tratando de formar un arco. Luego voy a poner un poco de pintura aquí en esta parte de la nariz. Siempre el mismo tono, todavía, siempre el mismo tono.
Ok, continuamos pintando nuestra carita y dando color donde es necesario. Tratemos siempre de humectar nuestro pincel, que no haya cantidad de agua, solo un pincel humectado. Pues ahora vamos a pintar sobre lo que son las cejas. Y esto luego nos va a ayudar cuando pongamos un color más oscuro a que tenga un color de base. Retocamos los párpados. Y también retocamos el párpado. Solo con el residuo que tenemos de pintura. Okay. Este lado, en la nariz, vamos a poner un poquito de color. Ok, creo que ahí ya está. Vamos a utilizar un Burnt Umber, que es una sombra tostada. Es este colorerío. Es un marrón bastante oscurito. Y con un pincel lengua de gato vamos a coger un poquito de pintura en un lado del pincel, ok, y lo vamos a limpiar lo más que podamos. O sea, un lado tiene que estar limpio y el otro sí puede estar cargado con un poquito de pintura, y poniendo la cabecita al revés en la parte de la ceja vamos a pintar vamos a ir por la ceja, por la línea de la ceja, poniendo un poquito de pintura muy suavecito. Es una cosa muy suavecita. Ok. Siguiendo la línea de la ceja. Y con otro pincel que esté limpio vamos a difuminar este color que hemos pintado. Eso ya lo hacemos con un pincel que está completamente limpio. Hacemos la otra ceja, un poquito más de pintura, limpiamos un lado y vamos alrededor de la ceja, y con un pincel limpio con el que usamos anteriormente vamos a difuminar lo que hemos pintado. Okay, vamos a dar un poquito más de intensidad al otro lado, porque este lado tiene mucha más intensidad. Entonces vamos a pintar un poquito más este otro lado. Nuevamente con un pincel seco difuminamos lo que hemos pintado. Y nos va a quedar así el párpado.
siguiendo con el mismo color, haciendo lo mismo, vamos ahora a las cejas, haciendo unas pequeñas rayitas y alargando. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. También vamos, marcamos un poquito más. Un poquito más de pintura si es necesario. Y tenemos ahí ya las cejas. Con el mismo color marrón ahora, siguiendo la misma técnica, respetando la misma técnica, pintura solo a un lado, vamos a pintar la parte inferior del ojo. Y aquí igual. Solamente la parte inferior del ojo. Okay. Seguimos con el mismo color y muy tenuemente vamos a marcar la línea del costado de la nariz y vamos a difuminar. Hacemos lo mismo del otro lado. Pintamos la línea del costado de la nariz. Y difuminamos. Okay. Vamos a hacer lo mismo nuevamente. Ahora continuamos con el mismo color que estamos utilizando, que en este caso es la sombra tostada en español, que es burnt umber, y vamos a hacer la línea un poquito, ligeramente, la línea superior. Tengo bien la pelucita, la voy a sacar. La línea superior de la nariz. Limpiar el pincel porque está un poco sucio, tiene cositas, así que voy a humectarlo para poder continuar. Entonces, nuevamente cojo un poquito de pintura, solo por un lado, y ahora hago la parte esta parte de la nariz, y parte aquí abajo de la nariz. Okay.
Ahora con un pincel fino, chico en este caso, voy a pintar un poquito lo que vendría a ser los puntos de la nariz. Okay. Ahora voy a trabajar por el momento. Vamos a dejar así nuestro trabajo con muy poquito del color chocolate con el que estábamos, el color tostado o sombra tostada. Voy a un poquito hacer aquí las líneas del, pero muy poquito, casi imperceptible. Sí. Aquí. Ahora vamos a trabajar con el blanco. Ok. Veo que aquí debo todavía un poquito remarcar lo que es este ángulo de este lado de la nariz. Ok. Estoy dándole un poquito más de fuerza. Ok. Por el momento vamos a dejarlo así y veamos después si necesita un retoque. Igual difuminamos y ahí estamos. El problema con estos pinceles de lengua de gato, de cerda dura, es que cuando uno va pintando, lamentablemente el algodón que está de relleno a veces se jala y viene fuera, y entonces eso te disturba lo que es la pintura. Pero bueno, sigamos intentando ahora. Déjenme lavar un ratito los pinceles para poder continuar. Voy a dejar de lado ahora por el momento la sombra tostada y vamos a coger el color blanco. Vamos a coger un pincel limpio en este momento para lo que es primero las pinturas de las líneas en blanco que vamos a necesitar, que en este caso primero la voy a hacer con otro pincel lengua de gato que está limpio. Ahora vamos a usar el color blanco. Podríamos también usar arena, pero esta vez vamos a utilizar el color blanco. Otra alternativa para hacer las luces en los rostros es el color arena o sand en inglés. Entonces, pero ahora vamos a utilizar el color blanco. Voy a coger un poco de color blanco en un lado del pincel, lo limpio el otro lado, solamente lo dejo un lado y voy a pintar lo que sería la parte superior del ojo, entre el ojo y el párpado, ¿ok? Entre el ojo y el párpado, bajando un poquito toda la parte de aquí del ojo y de la comisura interna del ojo. Ahí ya tenía mucho. Vamos a tratar de difuminarlo. En el caso del blanco, para hacerlo tipo, cuando estamos haciendo como sombra y utilizando el blanco como sombra, solo llega hasta esta parte del ojo. ¿Okay? Si yo quisiera hacer una línea debajo del marrón que había pintado anteriormente, entonces ahí uso solamente
busco dibujar solamente la línea, trazar una línea delgada. En este caso lo que estoy haciendo es pintar la luz de la parte inferior del ojo. Eso es lo que estoy tratando de hacer, ¿no? La luz de la parte, esta luz del ojo. Y solo va hasta la mitad de esa luz. Que es la sensación de solamente la luz, la iluminosidad del ojo. Vamos a hacer unos retoques en la nariz, los costados de la nariz, el otro costado de la nariz. Y luego aquí en el centro la misma. Ok. Después podemos también utilizar el blanco, seguir utilizando el blanco para hacer una línea aquí debajo de las cejas. Y aquí también. Difuminando siempre, vas pintando, vas difuminando. ¿Ok? Se va pintando, se va difuminando. Podemos ir retocando con el blanco. Ahorita tengo que arreglar esa línea del párpado porque me fui un poco con el blanco ahí, ¿eh? Vamos a ver de retocarlo. Con el marrón lo vamos a retocar en un ratito. Okay. Sacando la luz de la nariz. La nariz. Okay. Ahora vamos a volver al marrón que utilizamos antes, que fue el sombra tostada, para retocar esa parte del párpado que se me fue un poquito la mano y lo estaba perdiendo, ¿no? Retocamos el otro también. Pintamos con blanco, vamos. Y ahora con uno que esté limpio, un lengua de gato limpio, vamos difuminando eso que pintamos, especialmente en la parte más sombradita. Si se dan cuenta, aquí en la parte más sombradita, y la vamos difuminando.
Ok, nos va a quedar así. Déjenme limpiar los pinceles porque es mucho más fácil continuar cuando tenemos los pinceles limpios. Pequeñita. Y acá te vamos a retocar. Cuando uno pinta una carita se va a dar cuenta, necesito retocar aquí, necesito reforzar allá. Te vas dando cuenta, vas relacionando en el transcurso que vas pintando. Más vas pintando, más te vas dando cuenta que necesitas ir retocando algunas partes. ¿Okay? Aquí. Ahora sí vamos a pintar el costado de los ojos con blanco. Humedecemos nuestro pincel y con blanco vamos pintando la parte blanca de nuestros ojos. En este caso estoy usando un pincel fino, no muy largo. Y también aquí. Okay, le doy una primera mano sin mucha pintura. Solo lo necesario para comenzar. Inclusive es tan chiquitito que con unos toquecitos lo vas haciendo, ¿eh? Con toquecitos te das cuenta que vas pintándolo y de ahí lo refuerzas poco a poco. Vuelves a la zona que ya habías pintado y vas reforzando poquito a poquito lo que ya habías pintado. Ahí, como ven, si se dan cuenta, ahí puse mucha pintura, entonces quito la pintura que tenía en el pincel y extiendo la pintura que había puesto para que quede una cosa más homogénea. Poquito por poquito vamos agregando y extendiendo. Y ese blanco va tomando mucho más fuerza. Y mientras tanto ahora vamos a, mientras que se seca ese blanco, vamos a pintar con un rosé coral, un rosa coral. Estaba pensando ponerle como base a los labios. Veamos cómo queda. Vamos a ponerle con un pincel limpio, chico también, fino, cercas pequeñas. Lo humedecemos, le quitamos la mayor cantidad de agua posible y procedemos a pintar, darle una base a los labios. En este caso estoy utilizando un rosa
un rosa coral o un rosé coral. Es un color muy bonito. Y lo estoy utilizando de base para los labios. Extendemos el color que estamos pintando. Y después voy a ver con qué otro color lo puedo combinar para resaltar los que son las tonalidades del labio. ¿Ok? Vamos a ver después con qué lo combinamos. Por el momento lo dejamos así, con un poco de blanco. Vamos a hacer un poco con el blanco. Vamos a difuminar un poco. Voy a tomar este pincel que es un lengua de gato cerdas blandas y lo voy a utilizar para difuminar un poco de blanco en esta zona. ¿Okay? Nada más con el rosa coral a los labios. ¿Okay? De esa manera le damos un poco más de fuerza al tono rosa coral que hemos puesto. Okay. Ok, ahora para pintar la iris voy a utilizar un rojo transparente oxidado, dice acá, es así como se llama. Se supone que es un color rojo, pero la verdad que tira mucho hacia la tonalidad marrón, entonces, y es bastante oscuro. Sí, no sé si logran ver, ok, no es verdaderamente rojo rojo. Si ven aquí en mi mano cuando pinto es un tono más marrón, ¿no? Es un rojo oxidado, dice, pero bueno. Entonces, utilizando ese color voy a pintar lo que es la iris. ¿Okay? Voy a cambiar de pincel, mejor voy a utilizar este de aquí que es un lengua de gato con cerdas un poco duras. ¿Okay? Porque tengo que tratar de formar la iris del ojo. Entonces voy a trabajar con este, me va mucho mejor. Y voy pintando poco a poco, sin apurarme, sin presionar. Nadie nos apura, así que tomemos el tiempo que sea necesario y pintemos la iris. Si por alguna razón, cuando están pintando la iris, resulta que pintaron la pupila, no se preocupen, vuelven con el stencil después, vuelven a colocar el stencil cuando ya está seco, cuando está seca la pintura, y pueden volver a pintar. ¿Okay? Ese es el color, que es rojo óxido y que parece mucho un marrón chocolate más o menos, ¿no? Con una ligera tonalidad diferente, ¿verdad? Casi es lo mismo que el marrón chocolate, que si no tienen este color pueden utilizar un marrón chocolate. Entonces sigo pintando el entorno de la iris, buscando de seguir las líneas que diseñé con el stencil.
Ok, lo voy a dar un poquito más porque el otro está un poquito más oscuro, más intenso, así que vamos a darle un poquito más de pintura para hacerlo un poquito más intenso. Darle la intensidad que tiene el otro. Estoy tratando de no pintar mi iris, pero como ven, igual va desapareciendo poco a poco, ¿eh? Pero no se preocupen porque después después la recuperamos, hay manera de recuperarla, ¿ok? Voy a redondear un poquito más este ojo y un poquito más arriba y a redondearlo en esta zona de acá. Ok, ahí lo pinté de marrón. Ok. Perdón, rojo óxido, no marrón, pero ustedes pueden utilizar una tonalidad marrón, no hay ningún problema. Limpio mi pincel, dejo que seque un poco esa pintura mientras que limpio mi pincel, lo humedezco igual y ahora sobre esa misma pintura voy a coger un color caramelo, que es este de aquí, y voy a pintar la parte inferior del ojo, ¿okay? Cogiendo pintura solo por un lado con el pincel voy a pintar la parte inferior del iris sin llegar al borde, ¿okay? La parte inferior del iris sin llegar al borde. Hago lo mismo en el otro lado, en la otra iris, en el otro ojo, en la iris, pinto sin llegar al borde de la iris. Dibujo una especie de media luna, sin llegar, un poquito más de pintura, sin llegar al borde de la iris. ¿Okay? Lo vamos a dejar secar para ver cómo nos va quedando. Mientras tanto, con el marrón que habíamos trabajado antes, que es la sombra tostada, vamos a resaltar todavía una vez más la parte inferior del ojo, que como ven, cuanto más pase el tiempo después que hemos pintado, normalmente estas líneas van desapareciendo poquito a poquito, entonces hay que volverlas a retocar. Ahí la tenemos. Y porque también habíamos pintado un poco con lo que era el blanco, ¿no? Hemos pintado con el blanco, también eso es una de las razones por la cual nuestra línea ha ido desapareciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que retocar. Entonces tenemos que ir siempre viendo lo que ya antes pintamos, qué cosa necesita un retoque, dónde es que tenemos que dar un retoque. ¿Ok? Por el momento me va gustando cómo va quedando. Me parece que ese color caramelo le va a dar unos ojos muy bonitos. Vamos a dejar que seque un poco y después vamos a poder hacer algunos puntos de tonalidades más oscuras dentro de ese color caramelo para darle un poco los rayos, dar la impresión de esos rayitos que hay en la iris, ¿no? Ahora, sigo con el color sombra tostada y lo que voy a hacer es
perdón, antes de hacer con el sombra tostada, voy a coger un color que se llama rojo claro, aun cuando de rojo claro no tiene nada, es un rojo bastante oscuro, pero es así como se llama. ¿Okay? Pero yo les enseño el color, así después también ustedes más adelante van tratando de encontrar sus tonalidades, ¿no? Cuando yo veo videos de otras grandes artistas, una de ellas es una gran artista brasilera que pinta unos rostros preciosos, bueno, hay varias, eh, y he aprendido de ellas cómo pintar, y también de algunas rusas. Eh, Ellas mencionan los colores, así como estoy tratando yo de mencionarles, ellas mencionan los colores que utilizan, pero lamentablemente son colores que eh, perdón, voy a usar un pincel más fino, o que hay en su país y después yo no los encuentro, o son colores que definitivamente aquí tienen otro nombre, entonces he tenido que yo, si les hago ver, comprar una gran infinidad de pinturas, he tenido la suerte de poder hacerlo, y, y he ido adaptando los colores que yo encuentro a los colores que ellas usan. Y lo mismo les va a pasar a ustedes, van a tener que ir adaptando los colores que ustedes usan. Ahora, no necesariamente porque yo pinto con marrón, tú pintas con marrón, no necesariamente porque yo usé el color ciervo en el sombreado, tú usas el color ciervo. Uno se va adaptando de acuerdo a los colores que uno tiene, va adaptando las técnicas son las mismas. La manera de pintar es la misma de todas las artistas al final. Hacemos una combinación de estilos, de técnicas, pero esto está al artista, a ustedes como artistas, a poner los colores que encuentran, les gustan o quieren utilizar. ¿Ok? Entonces voy a ir delineando los ojos, perdón, la boca, los labios. Voy delineando los labios. ¿Ok? Y con un pincel lengua de gato limpio voy a ir extendiendo el color. ¿Ok? Si veo que es mucho lo que estoy extendido demasiado, luego le paso un poco el color que utilicé en un inicio, ¿no? Entonces aquí definitivamente ha ido muchísimo. Entonces lo que voy a hacer es coger nuevamente mi color coral, rosa coral, poner un poco de pintura de rosa coral y voy a retocar en las partes que quiero que todavía se mantengan. Y ahí está. ¿Okay? Todavía sigue mi rosa coral, solamente que ya obviamente ha tomado una tonalidad un poco más fuerte. ¿Okay? Pero va bien, también está bien. Entonces recupero mi pincel fino y sigo dibujando con el rojo rojo suave, de acuerdo a lo que dice este color. Voy todavía dibujando el contorno de los labios. ¿Okay? Y vuelvo a dibujar la línea Miu y las líneas interiores de los labios. ¿Ok? Y les voy a decir qué cosa voy a esta vez difuminar. Esta vez únicamente, solamente la parte inferior del labio,
solamente la parte inferior del labio, no todo, solo la parte inferior. La difumino un poquito. Ok. Ok. Aquí lo hago, siento un poquito. Y sí, es cierto, ha ido desapareciendo, pero todavía ahí está la línea, porque igual lo que quiero es obtener el color, porque luego lo que voy a hacer es con un marrón oscuro, que es un con el sombra tostada. Con eso voy a dibujar nuevamente las líneas de los labios, y esta vez voy a ir hasta la sonrisa. Entonces ahora nuevamente mi U, dibujo mi U, la línea de los, y ahora sí salgo jalando la sonrisa. Okay. Entonces jalo de mi U, salgo jalando la sonrisa. Okay. Y al final de esa sonrisa dibujo un punto. Lo mismo en el otro lado, al final de la sonrisa dibujo un punto. ¿Qué cosa voy a hacer ahora con ese punto? Ahora con ese punto yo lo voy a difuminar. Ese punto lo voy a difuminar. ¿Okay? Okay. Y nuevamente con mi color ámbar voy terminando de marcar la forma como quiero que estén mis labios. Si quiero que estén un poquito más abiertos, entonces esta línea U con la curvita que baja, eso tiene que ir mucho más marcado. Y ahí estamos. Como mis ojos son, en este caso son marrones, ¿ok? Como mis ojos son marrones, yo lo que quiero ahora es, antes de pintar la iris, voy a empezar a trabajar con un blanco, ¿ok? ¿Y qué voy a hacer con este blanco? Voy a hacer un poco de luz. Primero voy a dejar los labios para que sequen y voy a ir trabajando en los ojos, y voy a hacer una pequeña, nuevamente una pequeña, quitándole la pintura blanca de un lado, ir haciendo una pequeña media luna también acá, encima del color que ya habíamos pintado. ¿Ok? Y eso es para darle un poco más de luz a los ojos. Y eso es para darle un poco más de luz a los ojos. Si ven que quedó muy mucho el blanco, pueden volver a tocar un poco con el color caramelo. ¿Ok? Con el color caramelo cogemos un poco el color caramelo y lo voy a volver, ahí está, y a volver a tratar de recuperar, que no se me pierda. Quiero el blanco, pero no quiero que se me pierda el caramelo. Ok, so ahí lo tienen, blanco y color caramelo también. Ok, vamos a seguir un poco con el color blanco, y ahora ya que ha secado un poco
lo que es hoy. Perdonen, voy a apagar el ventilador para que no moleste la bulla. Y ahora con un poquito de blanco vamos a hacer una línea para resaltar y darle luz a lo que son los labios. Entonces una línea acá y después una aquí al costado muy delgadita y otra aquí al otro costado y esta acá. Después volvemos a retocar esta parte central de la boca, no se preocupen. Acá hay que retocar un poquito. Y después ahora vamos a aprovechar, ya que ya pintamos el marrón que está debajo de los ojos, vamos a ir a hacer una línea bien delgadita, blanca, debajo del marrón. Igual aquí, una línea muy delgadita, blanca, perdón, muy delgadita, blanca, debajo del marrón que ya hemos pintado. Aquí, aquí también retocamos un poquito, retocamos la nariz y los costados de esta nuevamente, pero sobre todo esta parte de acá. Aquí un retoque aquí con un poquito de blanco en esa iris, porque en la otra está un poquito más marcado, entonces le damos un poquito aquí. Ahí estamos. Ahora, utilizando una vez más el color sombra tostada, ok, vamos a lo que es el iris y vamos a hacer unas rayitas muy pequeñitas, muy sutiles, que van desde la base del iris, son casi imperceptibles, ok, un poquito, unas rayitas casi imperceptibles. Ese se marca un poquito más. Son casi imperceptibles, son muy poquito desombreado con este color. Y solamente para... Y lo mismo hacemos con el blanco, muy poquito, casi imperceptible. Cogemos un poco de blanco y muy poquito vamos dando unos toquecitos casi imperceptibles también. Okay. Okay. Seguimos en la tonalidad de blanco y ahora lo que vamos a hacer es esta parte de aquí, le vamos a hacer una rayita debajo de la nariz y vamos bajando por los labios, por el contorno de los labios. ¿Okay? Y también por este otro lado de los labios, parte inferior de estos, y este costadito aquí también de los labios.
y aquí también. Ok. Aunque les parezca que en este momento eso es demasiado blanco, tengan presente que cuando la pintura se va secando va disminuyendo su intensidad. ¿Ok? Lo mismo pasa aquí ahora con los labios. Vamos retocando un poquito el blanco que habíamos puesto. Y después vamos a retocar con un marrón bien oscuro, porque no quiero utilizar negro, quiero utilizar marrón oscuro para lo que son las cejas y las pestañas. Vamos a utilizarlo también para lo que es los labios. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a pintar el centro del ojo. En este caso ya voy a utilizar un una bolita, un pintapuntos, que hay de este tipo, hay de este tipo que pueden utilizar, este más chico, de este tipo. Hay diferentes clases, inclusive no lo tengo a la mano, hay otros que es con varias puntitas, pero ya en otra ocasión se los enseño. Esta vez voy a pintar con este de aquí y color negro, porque en este caso mi ojo es marrón. He podido utilizar un marrón bien oscuro, pero en este caso, porque el ojo lo he pintado marrón, quiero pintar la pupila propio de color negro. Ok, veamos. Ok. Y ahora solo tenemos que esperar que esta seque. Ok. Ok. Vamos a utilizar ahora un color que se llama sombra natural o raw amber en inglés, o tierra de sombra natural, que es un marrón bastante oscuro. Personalmente es el más oscuro que yo tengo. Y con ese voy a retocar nuevamente lo que son los labios, lo que es la U, y después ok, entonces retoco y alargo mi U. Con ese mismo color ahora voy a pintar lo que son las cejas, la parte superior de el ojo y lo que son las cejas. Primero voy a empezar con la parte superior del ojo y voy a ir por la línea, pintando de una manera con un pincel bastante fino la parte superior de la línea
del ojo. ¿Okay? Lo que puedo aprovechar también, si se quiere, es pintar por la parte externa también de lo que es la iris, dándole una tonalidad más oscura a la iris, solo la parte externa de la iris. ¿Okay? Okay, lo mismo voy a hacer con el otro ojo. Voy a pintar la línea superior del ojo lo más delgadita que pueda. Tiene un tropa pintura, así que vamos a quitarle un poco y seguir dibujando nuestra línea del iris. Retocar un poquito acá porque en el otro está un poquito más grueso, entonces voy a retocar, y igual que hice en el ojo anterior voy a pintar alrededor del iris con este mismo color. Es una cosita muy chiquita, muy delgadita, no es un montón, ok, es poquito de pintura alrededor del iris, solo para hacerlo un poquito más oscuro, basta. Si gustan también pueden hacer unas rayitas muy delgaditas también con lo que queda de pintura en el pincel, unas rayitas muy delgaditas en el iris con ese mismo color, que es el marrón oscuro, cogiendo solo por un lado del pincel pintura. Ok, vamos por esa rayita tan finita que pintamos anteriormente y pasamos un poquito y vamos difuminando, y si se dan cuenta va haciendo una especie de sombra en la parte superior del ojo, va como una manchita sobre la parte blanca del ojo. Igualito hacemos en el otro, un poquito más de pintura, limpiamos el pincel y hacemos lo mismo, reforzamos la línea que habíamos pintado antes y al mismo tiempo estamos difuminando y creando una especie de sombra en lo que es nuestra parte blanca del ojo. ¿Se dan cuenta? Hay una especie de sombra ahí. Aquí. Una vez hecho eso, vamos a empezar a pintar lo que son las pestañas. Para eso yo voy a colocar un poco de este marrón oscuro en una superficie y lo voy a diluir en mi caso con un líquido que es para convertir la pintura acrílica, darle la posibilidad de convertirse en una pintura para tela. Se llama textil medium, y mezclando el marrón con el textil medium, el marrón diventa, o el no marrón, el
Raw Amber, este color que estamos utilizando de marrón bien oscuro, eco, ok, diventa mucho más fluido, de manera tal que me permita fluir cuando, que sea mucho más fluida la pintura cuando esto pinto las pestañas. ¿Okay? Voy a limpiar mi pincel, ya mezclé, vamos a ver, pongo un poco de pintura y luego, ok, solo vamos a ver, ahora vengo aquí desde casi la mitad del ojo y jalo mi primera pestaña, vuelvo nuevamente y jalo una otra pestañita. Y así sucesivamente. No las hago muy cerquita, trato de no hacerlas muy cerquita una de la otra, trato de hacerlas un poco separadas. ¿Ok? Y luego aquí hago, desde este lado vengo, corro y ahí ya tengo unas pestañitas. ¿Ok? Hago lo mismo del otro lado, primero desde aquí, desde la mitad vengo y jalo la primera y así sucesivamente voy jalando las siguientes. Voy volteando mi carita, voy acomodándola de modo que esto pueda pintar, eh, unas pestañas. Una vez que tengo esas ya pintadas, que son las principales, las más largas, digamos, ahora nuevamente cojo mi pincel y ahora voy a tratar de pintar unas mucho más chiquitas entre estas, casi imperceptibles entre ellas, unas que no sean muy largas y finas. ¿Ok? Y lo mismo hago en el otro ojo. Entre las que ya he pintado, pinto unas delgaditas, chicas, entre estas que ya están más largas. Y vuelvo a pasar aquí con una línea un poco más gruesa. ¿Ok? Y ahora con un pincel lengua de gato,
difumino un poco lo que ya está. Debajo de las pestañas. Entonces ahí ya tengo. Ahora, siguiendo con un pincel delgado, ahora con blanco. Con blanco vamos a en la parte del ojo donde hicimos esas rayitas chiquititas, negra, marrón oscuro, vamos al costado haciendo un poquitito, unos puntitos de blanco. Es casi imperceptible, pero van a darse cuenta que le da una luz a los ojos. Vamos a acentuar aquí un poquito. Aquí. Ahora vamos a hacer un poco la luz de los ojos. Y lo que vamos a hacer esta vez es, en lugar de hacer un puntito, que es lo que de solito hacemos de luz, vamos a hacer una especie de rayitas. Que vienen una debajo del otro. Es como si fuera una manchita lo que estamos haciendo, ¿ok? Y debajo de esta, un pequeño puntito, casi puntito de luz. Vamos a ver dónde necesitamos retocar con blanco y vamos a hacer los últimos retoques de blanco necesarios, que creo yo serían un poco en la parte superior, perdón, en la parte debajo de las cejas, para resaltar las cejas. Ahí tendríamos que hacer un retoque de blanco. Después blanco debajo de los ojos, esa línea blanca debajo de los ojos. Hacer un retoque de esa línea blanca debajo de los ojos. Vamos a los lados de la nariz, el centro de esta, los costaditos de los labios, ahí se me pasó la mano, pero no hay nada que no tenga solución. Costaditos de los labios, yo creo que ahí estaríamos ya con lo que sería nuestra luz. Si queremos podemos darle un poco de luz aquí también. Mejor lo hacemos con este pincel aquí. Le damos un poco de luz. Y ahora lo que haríamos, tenemos que retocar el labio, déjenme encontrar el pincel para retocar el labio, pues se me fue un poquito la mano con lo que es el blanco en los labios. Entonces voy a retocar los labios, la U
de los labios. Le doy un retoque. Incluso podemos aprovechar y hacer unas rayitas que dan la impresión de las rayitas de los labios, ¿no? A veces tenemos el labio un poquito partido, entonces podría ser un poco, y acá podemos darle un poquito más oscuro. Ok, so, ahí tenemos ya. Ahora más bien, ya para terminar, creo yo, estaríamos poniéndole el color en las mejillas. En este caso voy a utilizar un rosa dice ceniza, que es un rosado muy, pero muy clarito. Vamos a ver cómo nos va con ese rosado en las mejillas. Y para esto voy a utilizar un pincel, tipo brochita, ¿okay? Pongo un poco de pintura en el pincel, lo retiro dentro del papel, ¿okay? Así toda la brochita empieza a tomar el color rosado, pero de una manera delicada, no fuerte. Y ahora vamos a probar pintando las mejillas. Si es muy clarito, podemos poner otra tonalidad. O sea, me parece que va a ser muy clarito, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Okay? Girar un poco y vamos a ponerle un poco de este color rosado clarito a las mejillas. ¿Okay? Las mejillas muy suavecitas, muy claritas, de manera redonda. Vamos dándole el color. Vamos dándole el color rosado. Y podemos también acá en la parte superior de la cabecita pintar un poquito con ese rosado para que tenga esa tonalidad, ¿no? Con el excedente, digamos, de pintura que nos queda, ir dando un poquito ese tono rosadito en la parte de la frente también. Podemos hacer eso. Es muy clarito, entonces no se ve mal. Yo creo que ha quedado bastante bien nuestra carita. Ahí están los ojos, la boquita. Y los cachetitos ya pintaditos con un color rosado. Bueno, creo que eso es todo. Espero que les haya gustado. Este es el stencil número 9 con el que he pintado esta carita. Como les dije, sí tomen en cuenta los colores que menciono, pero como referencia, porque no necesariamente son los colores que ustedes van a encontrar. Y además es de acuerdo a vuestra creatividad y a las posibilidades que ustedes tengan para que puedan hacer las combinaciones de colores y puedan tener sus caritas, puedan pintar sus caritas. Es una cuestión de colores claros, colores oscuros, y combinarlos, ¿no? A veces si tenemos un marrón que no es muy oscuro, quizás con un puntito de negro, una pintita, una nadita de negro, podemos ir oscureciéndolo. Y en cuanto a los colores, si tenemos un color oscuro y queremos que sea más claro, pues combinarlos con otros como el blanco, como el color arena, para que la tonalidad del color que queremos aclarar baje.
Ok, espero que les haya gustado. Como les dije, esta es una carita pintada en base a un stencil que he creado, que es el número 9. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, estoy a su disposición. Compartan este video, así me ayudan a llegar a otras artesanas tan talentosas que quizás pudieran necesitar aprender nuevas técnicas en cómo pintar caritas. Ok, gracias por la compañía, espero que les haya gustado y nos estamos viendo prontito. Chao, chao, chicas. Chao.